ocurre regularmente lo mismo o casi siempre lo mismo? A ver, yo diría que lo más destacable aquí son las experiencias que existen en el Cono Sur. En el Cono Sur, a través de la figura del monotributo, básicamente, que es una figura de un régimen tributario simplificado, un régimen tributario de pequeño contribuyente, que permite a una persona cubrir la cuota de impuesto a la renta y de seguridad social en un solo pago y a una sola entidad. De esta forma, lo que se ha conseguido es extender la cobertura de seguridad social al mismo tiempo que extender la base tributaria. Esto en el tamaño de la economía argentina y en lo que es el Uruguay como tal, que es un caso muy importante inclusive por su ubicación dentro del Índice Nacional de Desarrollo Humano dentro de las economías de América Latina, funciona bastante bien a la hora de conseguir reducir la informalidad a través de la seguridad social, ofreciendo la cobertura de los servicios de salud y de jubilación como un gancho para que la gente Para que pague ellos impuestos. se sumen. Aquí en Guatemala se maneja mucho el concepto de que hay que ampliar la base tributaria y que entonces a este sector informal, digamos, hay que incluirlo y que paguen impuestos. Pero en realidad cuando uno mira la situación precaria, ¿será esto una posible dentro de una realidad nacional? Bueno, aquí yo tengo que hacer una especie de mea culpa. Yo, al trabajar desde un punto de vista académico estos temas sobre economía informal, he pensado que la idea del monotributo para expansión de la base tributaria es una muy buena idea, pero podría resultar una idea inaplicable cuando vemos a los números y el 70 o el 80% de los trabajadores ganan mucho menos de la mitad del salario mínimo vital. En este caso no creo... O sea que están sobreviviendo apenas. Están sobreviviendo, están en precariedad, el estudio también demuestra que hay poca estabilidad en el trabajo, etcétera. Entonces, creo que pensé un esquema de monotributos, por ejemplo, que pudieran extender la cobertura de seguridad social y ampliar la base tributaria, tal vez no es la medida más acertada en un esquema de ingresos de pocos ingresos como será ahora. Y por otra parte, con una capacidad de pago tan reducida, tampoco se puede pensar que los que están en economía informal, que los trabajadores por cuenta propia, van a poder alcanzar a pagar cuotas de seguridad social, cualquiera sean estas. ¿Cuál es el papel que juega la mujer dentro del sector informal? Vamos a ver, cuando uno habla de la situación de la mujer, habla normalmente de una discriminación en materia de empleo o discriminaciones profundas. En ingresos. En ingresos. En este caso, el tema es que la mayor parte de quienes trabajan en economía informal, de los cuentapropistas, son mujeres. Y estas mujeres tienen distintas cargas como jefas de hogar que les obligan a entrar en el sector informal y que a la vez les hacen permanecer en el sector informal como un refugio que les permite cubrir sus obligaciones familiares. ¿Cuál es la situación aquí? La situación que siempre se establece: los ingresos de las mujeres son inferiores a los ingresos de los hombres, tanto en el sector formal como en el sector informal de la economía. Esto es contrario a convenios internacionales de trabajo, a las leyes nacionales, pero es una realidad que en alguna forma, a través de políticas públicas muy bien focalizadas, se tiene que superar. La informalidad, podríamos decir que es sinónimo de ilegalidad, o son dos cosas que hay que mantener completamente separadas, porque puede haber ilegalidades, pero no tiene que ver una cosa con la otra directamente. A ver, yo creo que aquí pensamos básicamente en el tema de piratería, que es lo que uno identifica muchas veces con los vendedores de la economía informal. Sin embargo, yo no diría que esa es exclusivamente la única actividad a la que se dedica la economía informal. Hay economía informal en pequeñas y medianas empresas que está produciendo otro tipo de bienes. Ahora, esta asociación con actividades ilícitas se hace más sensible en la idea de lo que son productos falsificados que se venden en las calles. De todas formas, yo no creo que esa es la asociación completamente correcta. Creo que hay que entender que en la economía informal incluso existen muchas iniciativas de emprendedurismo, tal vez no de empresarialidad, que necesitan un apoyo para poder presentar bienes de mejor calidad. Vamos a ir al último corte comercial de este programa y volvemos inmediatamente con este tema para tener algunas conclusiones y también alguna perspectiva sobre lo que se está haciendo en Guatemala para mejorar la calidad de empleo de la mayoría de guatemaltecos, lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo.
Estamos presentando Enfoque 21. Somos el primer diario de Guatemala en crear una aplicación para tablets, con acceso a la edición de hoy o días anteriores, con noticias de última hora, con 2 periódicos en una misma aplicación. Cambie con el siglo, porque el siglo cambia a cada momento. Siglo XXI. Estamos presentando Enfoque 21. Estamos de vuelta con Enfoque 21, la última parte de este programa sobre el trabajo decente y sus implicaciones socioeconómicas. Está con nosotros Michelle Andrade, consultor laboral de Asíes. Michelle, estamos ya en la última parte, pero hay algunas cosas que me gustaría que quedaran en contexto. ¿Cómo está Guatemala en comparación con el resto de América Latina en cuanto a la calidad del trabajo, este trabajo decente que es del que hemos estado hablando a lo largo del programa? A ver, aquí habría 2 respuestas probables, porque si uno se atiende a los indicadores, la situación de empleo y sobre todo de empleo informal en Guatemala es más o menos la situación que existe en la región centroamericana. Si uno habla sobre cumplimiento de estándares laborales, en cambio, nos atenemos a otra situación, porque no hay que olvidar que Guatemala ha sido objeto de un párrafo especial en la Conferencia Internacional de Trabajo de 2011, que Guatemala estuvo a punto de entrar a una comisión de encuesta y que ha tenido varios problemas a lo largo del tiempo sobre el cumplimiento de la legislación laboral. Entonces creo que separaría un poco las cosas. Este tema de legislación laboral se refiere más a la economía formal. Y de hecho implicaría también a la economía informal, porque, por ejemplo, algunas de las cuestiones que se han planteado en Ginebra, en los espacios de la OIT, es solicitarle a Guatemala que coordine sus políticas de empleo con las políticas de reducción de la pobreza, tema que apenas empieza a hacer desde hace algunos meses en el país. Pero deberíamos verlo de esa forma. En los indicadores, la existencia de un 60-65% de la PEA dentro de la economía informal es el promedio de lo que uno puede encontrar en la región. Hay situaciones mejores y peores, pero podemos decir que ese es el promedio que existe en la región centroamericana e incluso en Latinoamérica. Sin embargo, sobre el otro tema, sobre lo que es ya el cumplimiento de la ley como tal, Guatemala sí tiene una situación muy especial y muy particular. Digamos, los guatemaltecos, los capitalinos sobre todo, solemos ver al comercio informal o a una parte del comercio informal, esos vendedores ambulantes que surgen en las avenidas, en el centro, o se ponen en cualquier lugar. A veces lo vemos como algo molesto. Sin embargo, ¿cuál sería el efecto de no tener este sector informal en una economía como la guatemalteca? Un empobrecimiento mayor de la población, esa sería la respuesta más adecuada, porque en este momento el sector informal de la economía constituye el salvavidas del 60-70% de quienes trabajan en el país. El sector formal no genera suficientes empleos para poder cubrir, por ejemplo, a los 250,000 jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral en Guatemala. Esta gente encuentra un refugio dentro de la informalidad en condiciones muy precarias, pero refugio. Y este refugio se convierte en el único medio que tienen para brindar sustentos a sí mismos y a sus familias. Entonces, aquí hay varias dimensiones de los problemas, porque por otro lado no se puede dejar de lado que la regulación del uso del espacio público es una necesidad para una convivencia ordenada dentro de los núcleos urbanos. Sí, y bueno, y finalmente hay un tema que es interesante, que tiene que ver mucho con la calidad de empleo, etcétera, el tema de la inseguridad ciudadana o la seguridad ciudadana. ¿Esto afecta positiva o negativamente ese ambiente de inseguridad o la necesidad de seguridad que hay en el país? Yo creo que aquí nos podemos quedar con la observación que hace el último Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD. Los jóvenes, por ejemplo, que son el foco de este último estudio, tienen 2 opciones cuando están en edad de entrar al mercado de trabajo. Uno es obviamente la economía informal ante la falta de oportunidades en el mercado formal o en el sector formal de la economía. 2 son las actividades delictivas.
especialmente las maras, y toda esa es la migración fuera del país. Entonces, ¿por dónde viene la relación? La relación viene en que si no existiera este colchón enorme de informalidad en el país, tendríamos mucha más gente engrosando las actividades ilícitas. ¿Y qué se está haciendo en Guatemala para, llamémosle, fortalecer a este sector informal o para ir creando nuevas oportunidades para que dentro de esa informalidad se puedan mejorar esos negocios que hemos visto hoy en las entrevistas? Creo que se han tomado algunas medidas bastante importantes en el transcurso de este año, que comienzan a delinear que en el Estado y que en el gobierno especialmente existen políticas públicas o alguna idea de políticas públicas para fomentar la formalización y para conseguir que el empleo en el país empiece a tener alguna cobertura de seguridad social. Se ha discutido muy controversialmente sobre los temas de empleo a tiempo parcial. Se ha discutido también sobre políticas de generación de empleo que, como lo presentó el Ministerio de Economía hace unas semanas, buscan la creación de zonas especiales de desarrollo económico. Yo creo que todo eso es bastante positivo, pero tiene que ser entendido justamente bajo el paraguas del trabajo decente y llevado a la práctica, que esa es la parte complicada, porque el trabajo decente para la aplicación en todos sus componentes requiere que haya una aplicación coherente y comprensiva del Estado que permita, igual que como dije hace un momento, entender que la política de empleo debe coordinarse con la política de reducción de la pobreza y con la de competitividad como mínimo, para conseguir un paraguas adecuado a toda la problemática. ¿Y qué recomendaciones hace la comunidad internacional o la OIT específicamente a los gobiernos que, como el de Guatemala, tienen un problema muy complejo que enfrentar? Bueno, una de las recomendaciones más importantes viene dado justamente por uno de los elementos del concepto de trabajo decente, y que es fomentar el diálogo social, para que cualquier medida que se tome cuente con un alto grado de consenso de los actores del tripartismo y de actores económicos para poder llevar a la realidad los planes que se están haciendo en políticas públicas. Yo creo que en este caso lo más adecuado, entendiendo el contexto de la economía de Guatemala, las cifras que hemos visto en los estudios, lo que el PNUD nos ha dicho, es que hay que entender que cualquier medida que se tome cubra todos los aspectos posibles para fomentar la marcha de la economía y garantizar que exista al menos protección de derechos y seguridad social para los trabajadores. Pues, Michel, muchas gracias por tu participación. A ustedes, estimados televidentes, espero que este programa haya enriquecido sus puntos de vista. Si lo vemos de alguna manera directa, la economía guatemalteca se mueve por diferentes aristas. Una de ellas es la economía informal. Por lo tanto, debemos respetar este aspecto de tener una economía informal pujante como la que hay en Guatemala. No hay que verlo como algo negativo, sino como algo que hay que fortalecer para salir de esa informalidad y llevarlo a la formalidad. Correcto. La otra es la economía formal. Y por supuesto no debemos olvidar a los migrantes, que son una inyección económica muy fuerte para Guatemala. Sin estos tres factores, indudablemente los problemas socioeconómicos, los problemas de inseguridad serían todavía mayores. Y del gobierno, pues esperamos que esas políticas que se han planteado como posibilidades para futuro, pues sean aplicadas y las podamos ver en el corto plazo, en el muy corto plazo, para ver una Guatemala mejor. Muchas gracias por su atención. Nosotros volveremos el próximo martes con Enfoque 21 a las 8 de la noche. Y mientras tanto le decimos, como siempre, muchas gracias por su atención y que Dios bendiga a sus hogares, que Dios bendiga a Guatemala.